vamos a dar inicio, vamos a dar pie a una emisión más de nuestro programa Genética Empresarial. Tengo el gusto de presentar al titular de este programa, el maestro Carlos Antonio Sánchez Pineda, y a su invitado del día de hoy, el licenciado en Derecho y maestro en Derecho Fiscal, Alberto Gutiérrez Palacios. Él es litigante en Derecho Fiscal y Corporativos, especializado en amparo. Hoy nos trae un tema bastante interesante, póngase atención, una breve charla de derechos humanos y garantías constitucionales vulnerados y declaratoria general e inconstitucionalidad conforme a la ley de amparo. Pues, maestro Carlos Antonio Sánchez Pineda, un gusto tenerlo con nosotros. Este es su espacio, bienvenido como cada semana. Este es su espacio. Gracias, Argos Cursa. Como siempre, bienvenidos amigos. Tenemos un invitado de lujo, que es el licenciado Alberto Gutiérrez de Palacios. Tiene su tiempo, que yo lo conozco, y en el cual pues ha demostrado su profesionalidad en los temas que abarca y que trabaja. En ese sentido, Alberto, bienvenido. Muy buenos días, muy buenas tardes a nuestro amable auditorio. Pues me siento muy honrado, muy contento y los saludo con mucho entusiasmo el día de hoy al lado de un maestro excepcional del derecho tributario, de la contabilidad, a quien tengo también el gusto de conocer de un buen tiempo y quien en batallas arduas hemos coincidido incontables veces en este quehacer tan noble, pero pues a la vez complicado que es la planeación, la defensa fiscal y todos los temas que tienen que ver con la tributación en México. Bueno, el día de hoy vamos a comentar un poquito sobre cuestiones de derechos humanos, de constitucionalidad, en lo que respecta a este tema tan delicado que ha significado la contabilidad electrónica. Y para ello, pues, le pido al maestro Sánchez que nos haga el favor de introducirlos. Sí, de hecho, de alguna manera, pues empujando el sistema de administración tributaria a través de una reforma del 2016 en los artículos 80 y 81 del Código Fiscal de la Federación, se establece ya una infracción y una sanción al que no suba la balanza. Recuerden que en marzo, por obligación literal de la norma, pues tendremos que subir los días 3 y 5, personas morales o personas físicas, depende del día que le toque, ¿sí? La primera balanza y obviamente también el catálogo, ¿no? El catálogo. En consecuencia, pues prácticamente pues ya van a tener ya datos de lo que es la empresa, vamos a hablar las tripas de la empresa. Consecuencia, pues se habla de revisiones electrónicas que van a ser consideradas o programadas de acuerdo con renglones específicos, ¿no? Un renglón específico es simplemente tenías un activo de 2 millones de pesos, al siguiente mes ya no lo tienes y no me has pagado nada, ¿no? Tendría que ver IVA. Pero vamos a entrar en tema. ¿Qué es la contabilidad electrónica, Alberto? Bueno, la contabilidad electrónica, como lo he platicado en diversas charlas, no es otra cosa más que un registro de información que se documenta a través de archivos informáticos, a diferencia de la contabilidad que otrora fuera en papel. Hoy en día la tecnología puesta al servicio del hombre hace que pues, las cosas sean mucho más sencillas. Pero a este respecto, y más allá de comentar qué es la contabilidad electrónica y su definición que podríamos encontrar perfectamente en la fracción primera del artículo 28 y que seguramente todos nuestros escuchas conocen, me voy a permitir hacer comentarios con relación a este tema. La contabilidad, si bien es cierto, ha sufrido cambios y modificaciones a lo largo del tiempo. Estamos viviendo obviamente una época informática en donde todo se busca que sea de manera electrónica con la finalidad de que se vuelvan las cosas más eficaces. Sin embargo, Control. Es correcto, mejor controladas y por supuesto con mayor eficiencia en tiempos y costos. Sin embargo, la tecnología es algo falible, la tecnología siempre es algo que se puede perfeccionar y que así como fue creada con la misión de hacernos la vida más fácil, también existe lamentablemente en los seres humanos la voluntad a veces de hacer cosas que pudieran repercutir de manera, de manera ilegal y de manera perjudicial, sobre todo en nuestro ámbito jurídico, en nuestra esfera. Y qué mejor ejemplo que delitos que no existían
y que se están volviendo cada vez más peligrosos, más preocupantes para todos nosotros, como lo es el robo de identidad, como es la clonación de tarjetas, como es el romper candados de correos institucionales, como sucede en el propio SAT. ¿A quién no le ha llegado un correo apócrifo con requerimientos de información? En fin, todo esto hace que nuestra plataforma tecnológica hoy por hoy no sea confiable al 100%, y por esa razón es que surge la inquietud de si nuestra información estará en las manos correctas, de si las personas que procesan esta información harán buen uso de ella. Es muy sabido el ataque informático que sufrió el IFE hace unos años con la venta de información, y que lamentablemente grupos delincuenciales hicieron pues, su agosto, es correcto, su agosto, coloquialmente dicho, con relación a muchísimas tarjetas de crédito, a muchísimos créditos que fueron solicitados inclusive en el sistema financiero, en fin, toda esta situación que conocemos quienes estamos inmersos en este mundo informático, empresarial, jurídico y por supuesto tributario. Y es por ello que la charla de hoy tiene que ver con el posicionamiento de la electrónica, a propósito de la contabilidad electrónica, de cara a los derechos humanos contenidos en la Constitución. Y pues para ello, por supuesto, primero tendríamos que hacer una remembranza con relación a qué es la contabilidad, me pregunta el maestro Sánchez, y bueno, pues es un sistema de control de información de datos, y su definición más, por supuesto, más clásica se encuentra en la fracción primera del artículo 28 del Código Fiscal de la Federación, que ha sufrido diversas reformas, y no solamente trascendentales en materia de contabilidad electrónica, sino también en materia corporativa, porque se introdujo ya un buen tiempo para acá lo que respecta a los libros sociales de las empresas. Y a este respecto, sin salirme del tema, como un breve paréntesis, pues bueno, recapacitando, ¿qué empresa tiene sus libros sociales al corriente? ¿Qué empresa tiene sus títulos accionarios? ¿Qué empresa tiene sus decretos de dividendo debidamente contenidos en sus actas de asamblea? ¿Qué empresas publican sus estados financieros como lo ordena la ley? ¿Qué empresas están haciendo la convocatoria de su actividad interna a través de los portales informáticos que en efecto habilitó la Secretaría de Economía con base en la reforma de junio de 2014? En fin, todo esto hace que el gobierno esté queriendo migrar hacia una gobernabilidad electrónica. Ciertamente vivimos un panorama de crisis mundial con relación a precios internacionales de los energéticos, que afectan, por supuesto, el comercio mundial, y México no es la excepción, puesto que nuestra economía pendía, lamentablemente, de nuestros recursos naturales, particularmente del petróleo. Esto hace, como todos saben, que la recaudación fiscal pues se tenga que recrudecer, se tenga que hacer un reajuste precisamente para suplir todos esos huecos en el presupuesto federal, y eso pues obviamente hace que la gente de SAT se pongan creativos y hagan pues proyectos de leyes que son enviados a nuestros congresos y que pasan pues prácticamente intactos, tal como fueron concebidos en las mentes de nuestros recaudadores fiscales. Y este es el producto, me refiero a la contabilidad electrónica, buzón tributario y auditorías electrónicas, este es el producto precisamente de lo que estaba diciendo hace un momento. Una forma de apretar a la base de contribuyentes y de recaudar más sin necesidad de aumentar tasas, porque pareciera que mediáticamente es la única forma en la que el gobierno pues aparentemente protege la economía de los contribuyentes. Recordemos a que esta reforma tributaria por la actual administración federal que enarbolaba una bandera de sentido social, ¿no? Sin embargo, sabemos perfectamente que las tasas son solamente un factor de la tributación que impacta y repercute directamente en el pago de contribuciones. Lo demás, pues obviamente se encuentra en facultades de comprobación,
en deducciones, en topar deducciones, en rechazar deducciones y todo ese tipo de temas que, bueno, hoy en esta charla no son objeto de la misma. Sin embargo, regresando al tema de la contabilidad, tenemos pues que eso es lo que debemos entender por la contabilidad. Fíjate que, a ver, yo difiero un poquito de ti, con todo respeto, porque el artículo 21 nos da una relación de, ¿qué le podemos llamar? De conceptos de los cuales se integra la contabilidad. En mi opinión, desde el punto de vista fiscal, yo no he leído, o posiblemente no lo haya tenido, no lo haya buscado, la definición de contabilidad electrónica. La contabilidad electrónica señala el artículo 21 que es una serie de elementos propios de cada contribuyente y que al final con eso debes de contar. Dentro de lo que me llama a mí la atención es el control de inventarios. Hay un sistema de evaluación de control de inventarios en la escuela, los contadores, esa es materia de los contadores. El razón de que llamamos control de inventarios a tres grandes métodos: el control de mercancías generales, el de analítico optimizado y y otro más. Bueno, pero prácticamente lo enuncia, pero no dice cuál. Y después un sistema de evaluación que, si no mal recuerdo, está en el artículo 41 del reglamento del código, y dice que es PEPS, promedios, detallista y otro más. Entonces, el web salió porque pues, realmente señala la justificación para sacarlos, para emigrar de ese método, fue de que ya no había inflaciones, ¿no? Últimas entradas, primeras salidas, ya no. Y está primeras entradas, primeras salidas, promedios, ok. Bueno. O sea, en mi opinión, no hay una contabilidad electrónica como tal. La han definido como qué es lo que integra la contabilidad electrónica. Sin embargo, las normas de información financiera. Yo veo así esta situación en la cual nos están llevando a unas balanzas que son 100% financieras y que con eso van a evaluar la parte fiscal. Y lo que nos van a hacer con las revisiones electrónicas es darnos más chamba a los contadores, más chamba a los abogados, y que si eres un contador de empresa, pues te va a llevar un mundo de tiempo para poder desahogarlo, para poderlo solventar. Y a los abogados, pues obviamente con los tiempos de las revisiones electrónicas, pues una serie de créditos que hay que estar combatiendo, ¿no? Yo así veo la situación, pero nos estamos saliendo del tema. Lo que pasa, si me permite, don Carlitos, es normalmente la redacción de los cuerpos normativos se basan más en la operación y no en la conceptualización, es decir, lo que se debe entender por X o Y concepto. Sin embargo, lo que sí nos hacen hacer los legisladores es entender qué es lo que tenemos que hacer con un concepto tal vez ambiguo, en este caso el de la contabilidad electrónica. Ciertamente no existe un concepto en la ley que nos diga qué es. El 28 fracción primera nos dice cómo se integra, pero no nos dice qué es, ¿sí? Entonces efectivamente es una cuestión pues de costumbre, ¿no? De costumbre. Bueno, ¿cuándo y cómo nace la obligación? Bueno, cuando decíamos hace un momento, precisamente el gobierno busca ir a la electrónica como una forma de hacer más eficiente su operatividad en un aspecto, y en otro aspecto, pues, por supuesto, buscando alinearse, hablando de política exterior, alinearse con otros países para combatir el lavado de dinero, para tener mejor flujo de información, convenios de colaboración con otros países,
que nos hagan tener una fiscalización mundial más eficiente. Y por último, como decía, pues por supuesto que la Contraloría Electrónica apunta a ser objetos de fiscalizaciones muchísimo más ágiles y, me voy a permitir un término, más temerarias que las fiscalizaciones tradicionales como las veníamos conociendo de toda la vida, es decir, la visita domiciliaria por excelencia, por antonomasia, excepcionalmente la revisión de gabinete. Ahora se integra la revisión electrónica, que viene a constituir, pues, creo, en mi humilde opinión, una serie de violaciones que conculcan derechos humanos fundamentales contenidos en la Constitución, y en su oportunidad lo platicaremos. Nace esta obligación en 2013 en el Diario Oficial de la Federación, del 9 de diciembre, para que tenga efectos en el 2014 y preceptuado principalmente en su artículo 28, como lo decíamos hace un momento, en su fracción 3 y 4, que hablan de que los asientos que integran la contabilidad se llevarán en medios electrónicos conforme lo establezca el reglamento del propio código y las reglas de carácter general. Y la fracción cuarta establece que se ingresarán de forma mensual a través de las páginas de internet que al efecto establezca el Servicio de Administración Tributaria, a través, como siempre, de reglas de carácter general. Recordemos que las reglas de carácter general tuvieron como finalidad, es decir, teleológicamente hablando, tuvieron una concepción en la mente del legislador que era facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales, tal como lo establece el artículo 33 en su parte relativa del Código Fiscal. Sin embargo, en otra, me permito un término tal vez no muy grato, en un sofisma jurídico, es decir, dicho de otra manera, un engaño jurídico, las autoridades fiscales casi siempre tratan no solamente de llenar huecos legislativos, sino de ir más allá de la norma y establecer obligaciones que ni siquiera están contenidas en las leyes, y estas son insertas en la resolución miscelánea fiscal, y lo hemos vivido incontables veces. Cuando pasamos dolores de cabeza por rechazo de facturas, porque no contenían elementos dispuestos en resolución miscelánea, pero que de ninguna manera estaban en el Código Fiscal, cuando migramos a la factura electrónica, actualmente estamos pasando por lo mismo. Entonces, bueno, ¿qué es la contabilidad? ¿Cómo nace la obligación? ¿Y en dónde y cómo? Pues es precisamente lo que acabamos de comentar. Muy bien. Y para quienes debieron de haber enviado la contabilidad, bueno, no la contabilidad, sino el catálogo de cuentas y la balanza en el 2015. Bueno, este precepto que viene a significar una verdadera época novedosa en la vida jurídica del país, pues bueno, tuvo su entrada en vigor en 2015 y particularmente con una obligación al sistema financiero mexicano y aquellas personas morales y físicas que hubieran tenido ingresos iguales o superiores a 4 millones de pesos en el año 2013. Obviamente que esto viene a significar a la opinión de muchos juristas, contadores y demás gente involucrada en el sector tributario como una especie de retroactividad tanto confusa y perjudicial, porque le estamos dando efectos fiscales a normas actuales precisamente para activar o accionar procesos de fiscalización hoy por hoy. Si bien es cierto, el artículo 6 del Código Fiscal de la Federación establece que la causación de las contribuciones serán conforme a las leyes vigentes y las normas especiales del procedimiento conforme a las actuales, no menos cierto es que esta parte sí deja un poquito de, pues, como de una sensación como de que estamos aplicando leyes de manera retroactiva. Ya la Corte se ha pronunciado al respecto con relación precisamente a que no existe la retroactividad. Sin embargo, bueno, una gran cantidad de personas, incluyendo un servidor, opinamos lo contrario. Sin embargo, pues la verdad legal es la única que cuenta, y pues si nuestros juzgadores, nuestra corte establece lo contrario, pues tendremos que estar atenidos a ello. Y todo esto, pues por supuesto, es una norma compleja porque el Código Fiscal de la Federación establece la obligación, pero la entrada en vigor de esta obligación
y los sujetos obligados a hacerlo estarán regulados precisamente en la resolución miscelánea fiscal. Precisamente por eso decimos que es una norma compleja, porque nace pero no nace y toma efectos posteriores, es decir, en el año 2000, nace en 2014, con una publicación en 2013, para que tenga efectos en 2015 y además para que tenga efectos en 2016, pero con base en una premisa que debió haber ocurrido en 2013. ¿Sí? Entonces eso es un verdadero chilaquil. Así es. ¿Y quiénes deben de enviarla en este año? Bueno, por exclusión, los contribuyentes cuyos ingresos acumulables sean inferiores a 4 millones de pesos. ¿Quiénes lo deben de enviar? Sí, las personas físicas y morales, bueno, okay, que hayan obtenido ingresos acumulables inferiores a 4 millones de pesos correspondientes al ejercicio 2013, contribuyentes dedicados al sector primario, personas morales a que se refiere el título 3, no contribuyentes del impuesto sobre la renta, contribuyentes que se inscribieron durante el 2014 o 2015, que son nuevos empadronados, y a partir del primer día del mes siguiente, aquel en que se inscriben al RFC, aquellos contribuyentes que se inscriban en enero, a partir de enero de 2016. Bien. Y también aquellos que utilizan mis cuentas, ¿no? ¿Es correcto? El RIF y otros más que han estado ahí incluyendo. Los últimos fueron las secciones religiosas. O como dice un amigo, mis cuentos, ¿no? Porque mis cuentas. Ahí echan de su ronco pecho lo que quieren. Ok. ¿Y quiénes quedan exceptuados de su envío? Pues aquellos que están en mis cuentas. Correcto. Definitivamente, o estás en un lado, estás en otro lado, pero estás incluido, ¿no? Es correcto. ¿Cuál es el medio de defensa contra esta norma para el envío? Bueno, estamos entrando en materia de lo que decíamos hace un rato con relación a esta charla, es decir, derechos humanos. Bueno, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé lo que en otros países se conoce como teoría del habeas data. ¿Qué es habeas data? Es un sistema de protección de datos personales. Nuestra Constitución abraza ese principio recientemente incorporado al sistema jurídico mexicano y establece que los datos personales son considerados como parte del patrimonio de las personas. Entonces, si los datos personales, y tomemos en cuenta que la contabilidad contiene datos personales, puesto que nosotros estamos permeando quiénes somos y con quiénes tenemos operaciones, lo cual, desde luego, es una cuestión sumamente íntima y que para el Estado para que el Estado pueda acceder a esa información, debe fundar y motivar, por supuesto, sus actos, es decir, la misma Constitución y en el mismo precepto, es decir, en el 16 constitucional, establece la facultad que tienen las autoridades fiscales para poder requerirnos de información y revisar el cumplimiento de obligaciones fiscales. Sin embargo, con esta reforma al Código Fiscal en materia de contabilidad electrónica, el envío se establece por ministerio de ley, como decimos los abogados, es decir, sin que medie ningún requerimiento de información. Y se lo tenemos que mandar a una autoridad por el solo hecho de que lo dice la ley. Entonces existe una vulneración en nuestra intimidad de datos personales como principal violación de derechos humanos. Ahora bien, existe una gran cantidad de derechos humanos conculcados que están siendo objeto de revisión por parte de la Suprema Corte de Justicia a través de la gran cantidad de amparos que se promovieron el año pasado y más los que vienen este año. Y bueno, la pregunta con relación es, ¿cuál es el medio de defensa? El medio de defensa es el amparo. El juicio de amparo no es otra cosa más que un medio de control constitucional que busca que los derechos humanos se encuentren garantizados a través de mecanismos establecidos al efecto. En este caso, el juicio de amparo indirecto. Sin pretender que esto sea una clase de amparo, me voy a permitir muy brevemente hacer la distinción. El juicio de amparo indirecto procede contra leyes y normas generales que vulneran garantías o derechos humanos.
A diferencia del juicio de amparo directo que procede, perdón, y también actos, actos y leyes, por supuesto. Lo que pasa es que ahorita estamos hablando de leyes. Actos de autoridad, cualquiera que estos sean, y normas de carácter general que vulneren derechos humanos y garantías constitucionales. Y el amparo directo procede contra sentencias definitivas, resoluciones o laudos que pongan fin en un pleito de fondo, ¿sí? Dicho de otra manera, el amparo indirecto es precisamente la herramienta que nos concede la ley de amparo para protegernos en este tipo de circunstancias, y este amparo se promueve ante los jueces de distrito, también se conoce como amparo biinstancial, porque admite el recurso de revisión ante los tribunales colegiados correspondientes, o si se tratara de un asunto trascendental en la vida jurídica del país, pues a través del recurso de la facultad de atracción que tiene la Suprema Corte de Justicia, que es el caso, por la trascendencia en la vida jurídica que tiene el tema de la contabilidad electrónica. La Suprema Corte de Justicia, a través del Consejo de la Judicatura, habilitaron juzgados auxiliares en la Ciudad de México para concentrar todos los amparos en materia de contabilidad electrónica que se han dado desde el 2015 a la fecha, ¿correcto? Entonces, básicamente es el juicio de amparo indirecto contra leyes. Bien, vamos a un breve receso, amigos. La charla está muy buena. Los esperamos, no se vayan, por favor. Sigan trabajando, que nosotros aquí los esperamos. Gracias. Gracias amigo. Continuamos aquí con el maestro, en el cual pues la charla está muy interesante. Los contadores no nos ubicamos dentro del esquema del amparo, ¿sí? En otros detalles, ya con la experiencia, pues ya tenemos cierta capacidad de entendimiento, ¿no?, para este asunto. Pero, Alberto, y yo te pregunto, ¿existe un criterio ya de la Corte y en qué consiste? Muy bien, efectivamente ya existe un criterio de la Corte al respecto de esta gran ola de amparos que se han promovido y que seguramente seguirán promoviéndose. Sin embargo, Perdón, ¿estás diciendo que todavía hay otro plazo para intentar el amparo? Es correcto, así es. ¿Cuál es? Los sujetos obligados en 2015 tuvieron su oportunidad y así lo hicieron. Sin embargo, los sujetos obligados en 2016 tendrán la oportunidad procesal para poder acudir al juicio de amparo. Y eso será a partir del envío de la balanza de comprobación y el catálogo de cuentas conforme a la resolución miscelánea fiscal, que dicho de otra forma es el 3 de marzo. El 3 de marzo entran las personas morales. Para personas morales, y el 5 de marzo para personas físicas. Ok, ¿y ahí tenemos cuántos días? Tenemos 15 días para promover la demanda de amparo. Se trata de una demanda... ¿Naturales? No, hábiles. Hábiles. Por supuesto. Conforme al 12 del código. Conforme a 12 de código y conforme a la ley de amparo, ¿sí? La ley de amparo. Porque aquí ya estamos en un ámbito procesal ajeno al Código Fiscal de la Federación, y el juicio de amparo se regula en la ley de amparo, y esta establece que tenemos 15 días hábiles para promover el juicio de amparo indirecto. ¿Ante quién? Ojo, ante los jueces de distrito. Ok, ahora bien, ¿cómo vamos a computar este término? Este término se va a computar de la siguiente manera. Si la ley establece que tenemos hasta el 5 o hasta el 3, eso no quiere decir que no lo podemos enviar antes. Nosotros podemos hacer el envío antes, y a partir del envío es que nacen al día siguiente los 15 días
O sea, promover. se tiene que detonar el acto de molestia. Exactamente. Esta detonación, como atinadamente comenta, esta detonación se llama primer acto de aplicación, ¿sí? Y como se trata de un amparo, aquí sí voy a permitirme un tecnicismo que los compañeros abogados que nos escuchan lo entenderán completamente y los compañeros contadores lo habrán escuchado y seguramente algunos muy estudiosos, como los hay tantos, entenderán lo que es la diferencia entre una norma autoaplicativa y una norma heteroaplicativa. Entonces, la ley de amparo establece que cuando una norma es autoaplicativa, es decir, que por su sola entrada en vigor en el sistema jurídico mexicano ya nos está causando una vulneración de derechos humanos, entonces la ley de amparo nos concede 30 días para impugnarla. En este caso no se trata de una norma autoaplicativa, sino heteroaplicativa, puesto que el primer acto de aplicación está diferido y lo tenemos que hacer a partir de que la resolución miscelánea nos establece el término para hacerlo, ¿sí? Entonces nosotros cumplimos con el envío en una heteroaplicatividad, es decir, nos la está aplicando la autoridad, el SAT, me refiero al SAT, no la norma, no la ley, sino es el SAT quien nos lo está aplicando, y a partir de esta heteroaplicación nosotros tenemos 15 días, ¿sí? Esta distinción se encuentra en la ley de amparo, en el artículo 17 de la ley de amparo, en sus fracciones primera y sucesivas. Ahí pueden checar los términos de la ley para interponer la demanda de amparo. Ahora bien, si nosotros lo hacemos hasta el extremo, contamos a partir de ahí al día siguiente los 15 días. Lo podemos hacer antes y a partir de ahí nacen los 15 días. No se les vaya a pasar el término, porque entonces la propia ley de amparo establece que los actos consentidos tanto la ley como la jurisprudencia establecen que un acto consentido es aquel que no fue impugnado en tiempo. Por lo tanto, si se les pasa el término, pues lamentablemente ya no tendrán esa oportunidad. Sí, en materia fiscal los tiempos son fatales. Exactamente, ¿sí? Así es. Pero ¿cuál es el criterio que está de la Corte? Existe un criterio y ahí les va, como decimos los mexicanos, una buena y una mala. La buena es que ya la Suprema Corte de Justicia resolvió en una contradicción de tesis en noviembre del año pasado que sí procede otorgar la suspensión definitiva en tratándose del envío de la contabilidad electrónica, ¿sí? Ahora bien, como esto es un tecnicismo jurídico, me voy a permitir explicarlo. El juicio de amparo tiene varias etapas procesales. La primera de ellas es la presentación de la demanda de amparo, ¿sí? En este caso, el juez de distrito califica la demanda y le da entrada y la admite. Una vez que admite la demanda de amparo, entonces provee con relación a la suspensión provisional, siempre y cuando no se vulneren derechos de tercero ni derechos de orden público y todos los demás requisitos que establece la propia ley de amparo. Ahora bien, provee con relación a la suspensión provisional. Luego, manda pedir informe con justificación a las entidades que están siendo señaladas como responsables, demandadas. En este caso, principal y particularmente lo es el Congreso de la Unión y el Presidente de la República, porque el Congreso de la Unión es quien formal y materialmente emite la norma. Y el Presidente de la República es quien le da la publicidad, es decir, a través del promulgamiento de la ley. Y pues bueno, hay amparistas, yo soy de la opinión también que nos tenemos que promover un amparo también contra actos de la propia Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria por cuanto hace la aplicación de la norma, ¿sí? Es decir, unos ordenan y otros ejecutan, ¿sí? Ahora bien, después de que se provee con el informe con justificación, las autoridades responsables emiten un informe justificado expresando los razonamientos por los cuales emitieron sus actos. Ahora bien, una vez que esto se lleva a cabo, la ley señala que posteriormente a los informes con justificación se tendrá que llevar a cabo una audiencia constitucional en donde se resuelva de fondo si se otorga o no se otorga la protección de la justicia federal. Pero una cosa es el amparo de fondo y otra cosa es la suspensión del acto reclamado, ¿sí? Entonces, la buena noticia es que ya existe una tesis jurisprudencial que hace asequible la suspensión provisional para todos nosotros. Ya podemos acceder a la suspensión provisional
que ya está dado por jurisprudencia. La tesis, me voy a permitir leerla, se dice: suspensión en el juicio de amparo. Procede concederla contra la aplicación de los artículos 17K y 28 fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, legislación vigente a partir del 1 de enero de 2014. Ahora bien, concede la suspensión del acto reclamado. El acto reclamado consiste en el no envío, en el envío, ¿sí? Lo que la suspensión nos va a dar la oportunidad es de no enviarlo sin incurrir en una conducta infractora. Es decir, no vamos a ser objetos de ninguna sanción por no haber enviado la contabilidad. Y por supuesto que quienes promovieron el amparo contra la contabilidad electrónica tuvieron que haberlo hecho también contra el buzón tributario, y por supuesto la consecuencia más nefasta de todas, que es la auditoría electrónica, ¿sí? Ahora bien, en resumidas cuentas, el criterio actual de la Corte es: concedo el amparo para todo aquel que invoque los conceptos de violación correctos, porque si no los invocan tampoco les van a conceder la suspensión. Es importante que sus cuerpos jurídicos, que sus abogados, que sus asesores invoquen los conceptos de violación correctos para que proceda la concesión de la suspensión en el amparo. Ahora, la mala es que el fondo todavía no se dilucida, todavía no se ventila, y no tenemos aún criterio de la Corte con relación al fondo sobre si es o no es constitucional el uso del buzón tributario, el envío de la contabilidad electrónica y las revisiones electrónicas. Aquí hay que aclarar algo sumamente delicado. La contabilidad electrónica no vulnera ningún derecho humano, no vulnera ninguna garantía constitucional. Lo que vulnera es el envío, ¿sí? No tenerla en medios informáticos, sino el envío. Esa es la parte que hemos considerado los abogados que sí definitivamente constituye un acto violatorio de derechos humanos. La noticia que das de la mala en cuanto al buzón tributario se me hace pues muy riesgosa por una razón. El buzón tributario es un medio de comunicación con la autoridad. Exacto. Entonces, al no tener un medio de comunicación, es decir, un celular, un teléfono, pues obviamente no tienes comunicación. Y leí una resolución en donde dice: oye, si no tienes buzón tributario, ¿sabes qué? Te puedo informar, te puedo requerir, te puedo avisar, pero no, como no tienes buzón tributario, por oficialía de partes. O por estrados. O por estrados. Sí, así es. Y lo que es peor, que la autoridad considera que nos estamos oponiendo a una diligencia de notificación. No, ¿sí? No es la contabilidad electrónica, es el envío. Sí, correcto. Es el envío de la contabilidad, ¿no? Al final de cuentas, siempre la contabilidad guarda secretos de todos y cada uno de los que utilizan la contabilidad en cuanto a sus clientes, en cuanto a sus precios, en cuanto a su nivel de la misma empresa, en cuanto a sus ingresos, a sus gastos, a sus costos, y que si llegase a caer dentro de la competencia, pues sí, vaya, nosotros somos prestadores de servicios y nosotros guardamos celosamente quiénes son nuestros clientes, ¿no? Correcto. A razón y cuánto les cobramos. Bueno, y en su caso, si este medio de defensa pudiera interponerse, ¿en qué tiempo o no hay un tiempo para que se pudiera llegar, si acaso, a la suspensión definitiva? Bueno, normalmente sí se toma su tiempo, básicamente por cuanto hace a los informes con justificación que emite el juzgador, que sí tardan unos meses en contestarse por parte de las autoridades señaladas como responsables. Así que es muy difícil establecer un tiempo, pero pues podríamos estar hablando de 3 a 6 meses. Sí, pero yo te hago una pregunta. ¿Qué pasa si yo, pensando en que el día 3 de marzo o el 5 de marzo voy a enviar la contabilidad y el día 15 días, en el lapso de 15 días hábiles, pongo mi amparo? Ajá. ¿Qué va a pasar? ¿Me la van a requerir?
No, porque para eso está en la suspensión provisional, Ajá, de la pero, cual tiene pero que proveer. necesito la suspensión Sí, por provisional. supuesto. Si no goza de una suspensión provisional, por supuesto que puede ser objeto Entonces puede ser que la de enero y febrero que vamos a subir en marzo, Ujú. sí, probablemente tenga que subir la de marzo, la de abril, la de mayo, la de junio, y cuando me den la suspensión provisional dejo de subirlas, así es la práctica. No, se manda nada más la primera. La primera. Sí, nada más la primera. ¿Sí? Te vuelvo a repetir la pregunta. Y me van a requerir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, en caso de que me requieran la contabilidad, en caso de que me vayan a multar. Bueno, perdón la interrupción. No es así, porque la suspensión provisional se tiene que dar de inmediato, ¿sí? Como es una situación de orden público, la ley de amparo establece un término para hacerlo. Ajá. Y ese término es de 24 horas normalmente. Para ¿Sí? la suspensión Para la provisional. suspensión provisional. Ah, bueno, entonces. Razón por la que nuestra suspensión provisional la vamos a obtener dentro de la primera semana de la promoción. Ah, ¿Sí? ok. Ya después se mandarán a pedir los informes justificados con relación a la suspensión definitiva, ¿sí? Pero la provisional la tenemos dada. Okay. ¿Sí? ¿Y cuáles serían los candidatos a no subir la contabilidad? Porque realmente, pues el que no tiene empeño en tener, en no subirla, ¿por qué? Porque tiene una buena contabilidad, porque está ajustada a las normas de información financiera, porque está ajustada al código agrupador, porque tiene un buen sistema, etcétera, etcétera. Pues yo diría que esa persona o esa persona moral o física, pues de hecho no tiene justificación alguna como para poder decir no la voy a subir. Pero existen otras contribuyentes, lo veo, lo observo, que realmente su contabilidad no está depurada, existen ciertas situaciones ahí de una falta de consistencia en las normas de información financiera, ocultación en la contabilidad de pago de impuestos, porque es muy fácil ver un estado financiero en donde un pasivo importante puede ser los impuestos, Claro. ¿no? Impuesto por pagar 2 millones de pesos. ¿De hace cuánto? De hace 2 años. Llegamos a 2 millones de pesos. ¿Qué es lo primero que va a solicitar la autoridad? Pues dame mi dinero de tu pasivo. Así ¿No? es. La contabilidad está muy mal, hablando contablemente, mal registrada, está atrasada en la contabilidad. Lo decíamos a un principio, una gran cantidad de empresas no cuentan con su ambiente corporativo al corriente, ¿sí? O sea, sus libros sociales y demás obligaciones societarias. Lo mismo sucede con la contabilidad. ¿Sí? Entonces, estos grupos de entidades económicas, de empresas, pues obviamente pues van a quedar vulnerables al descubierto si hacen el envío de sus contabilidades, ¿no? Y el amparo es un aire que le da a la empresa, ¿no? Un aire, un tiempo como para poder ponerse al corriente en razón de que no va a subir cualquier cantidad o cualquier numerito en las cuentas y que va a dar como consecuencia, pues obviamente, una revisión que primero será electrónica y después va a ser de la directa, ¿no? Así es. Otro grupo, otro universo también de contribuyentes que pudieran ver el amparo como una solución es aquel... Pero solución provisional. Es una solución provisional, por supuesto, es una solución provisional y me voy a permitir un comentario político. Mientras estemos en la antesala de grandes elecciones, me refiero a elecciones de alcaldías, diputaciones, gubernaturas y demás como las cosas, que van a venir. Exactamente, pues no siempre se dan los tiempos políticos, los tiempos jurídicos con los tiempos políticos, ¿no? Entonces... Ahí no te entendí. A ver, lo que quiero decir es que cuando se avecinan grandes situaciones de campañas electorales y de cambios, normalmente la Corte aguanta las resoluciones así trascendentales de este tipo. Recordemos los amparos que se promovieron contra el IETU, que se calentaron más de un año, y hasta que las aguas se calmaron, políticamente hablando,
fue cuando la Corte se pronunció con respecto a su constitucionalidad, ¿sí? Pero entonces, pues yo estimo que todavía pueda faltar un buen tiempo antes de que la Corte nos obsequie su parecer con relación al fondo del amparo. Claro, es un mensaje subliminal. Espérate, espérate tantito a que pasen las elecciones. Exactamente. Que en ese momento yo voy a decidir. Exactamente. ¿Sí? Sí, lamentablemente son cosas que suceden. Oye, Alberto, llegamos a la hora ya para cerrar, pero si nos quisieras obsequiar tus datos. Claro que sí, con mucho gusto. Mi nombre es Alberto Gutiérrez Palacios. Soy abogado postulante en el libre ejercicio en la materia tributaria y corporativa y quedo a las órdenes de ustedes en el teléfono celular 2291 250406 y en el correo electrónico AGP, que son mis iniciales, Alberto Gutiérrez Palacios, AGP-lic de licenciado, @hotmail.com. A ver, ¿nos quieres repetir tu celular, por favor? 2291 2291 25 25 04 04 06. Ok. Amigos, se terminó esta charla aquí con el buen amigo Alberto, licenciado Alberto, y los esperamos dentro de 8 días con un tema tan importante que los contadores lo hacemos a un ladito, pero siempre es importante saber, conocer y obviamente orientar a nuestros clientes qué es lo mejor para ellos de manera legal. Siempre estar en la legalidad es el principio profesional que debemos de tener todos los que nos dedicamos a la materia administrativa. Un último comentario, nada más para que no se me pase. Los efectos del amparo, es decir, los efectos de la suspensión provisional y definitiva que establece la Suprema Corte ya en esta jurisprudencia que les dije, es la desincorporación de la esfera jurídica del contribuyente, el envío de la contabilidad, no así del buzón tributario, ¿sí? El buzón tributario va a seguir siendo un medio de comunicación institucional y únicamente va a estar vetado para efectos de notificación de resoluciones trascendentales, nada más, ¿sí? Pero eso no quiere decir que si la autoridad les dice que no tienen buzón tributario no les puedan hacer otro tipo de servicios, porque el Código Fiscal de la Federación no establece que el uso de buzón tributario condicione el otorgamiento de otra clase de servicios en las administraciones locales de servicio al contribuyente, ¿sí? De tal suerte que si les dicen esto, pues obviamente estamos en presencia de una situación completamente fuera de norma. Ok. Gracias. Bueno. Amigos, pues nuevamente, gracias Alberto. Muchas gracias, don Carlos. Por haber venido a que siempre va a estar una silla para ti, para que nos comentes, platiquemos, ¿sí? Y nos vemos no, porque nos escuchamos dentro de 8 días con un tema tan interesante como este que acabamos de tomar. Gracias, amigos. Muy buenas tardes, gracias.